El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias por la sintonía y por la enorme interacción que tenemos de nuestra amable audiencia. Estamos en nuestra señal abierta y también estamos transmitiendo por Facebook Live a través de la fanpage de Majestad FM y la fanpage de A Primera Hora. Así que gracias, reiterar que este es el penúltimo programa de este 2019. Mañana será el último y nos iremos pues de asueto hasta enero. A lo largo de esta semana hemos hecho análisis respecto de lo que nos deja el 2019. El lunes lo hicimos desde el punto de vista político, el año político 2019. El martes hicimos un análisis económico con visiones en ambos casos contrapuestas sobre la situación económica del país. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se dejó de hacer en el año? ¿Y cuáles son las perspectivas económicas para el 2020? Un año que de suyo tiene una serie de complejidades. Y este momento vamos a hacer una valoración de lo que ha sido pues este año para Quito. No hay que perder de vista que ese ha sido un año de transición. El 14 de mayo pasado se posesionó, asumió pues una nueva administración municipal y un nuevo consejo metropolitano. Luego de los 5 años de la administración de Mauricio Rodas, desde el 14 de mayo Jorge Yunda Machado y un nuevo consejo metropolitano administran los destinos de la ciudad. Tiempo de valoración. Y hemos invitado a 2 especialistas en la materia que además formaron parte del Consejo Metropolitano anterior. Los exconcejales Daniela Chacón y Carlos Páez visitan la mesa de trabajo de A Primera Hora. Qué gusto, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias, excompañeros del Consejo, ¿no? Sí. ¿Sí se llevaban bien o no en el Consejo? Sí. ¿O discrepaban en el Consejo? Discrepábamos, pero nos llevábamos bien. Sí. Yo creo que para llevarse bien no hay que pensar igualito, no hay que actuar igualito, no hay que ser igualito. Creo que justamente el éxito es poder convivir pensando diferente y siendo diversos. Muy bien. Daniela Chacón, evaluemos el año de Quito en particular. Este año que, como digo, ha sido un año de transición. ¿Cómo lo valoramos en su contexto en una primera aproximación? Bueno, hay que entender en efecto, como tú dices, Fabricio, es un año de transición. Siempre los primeros meses de una nueva administración vienen un poco con un aprendizaje de los nuevos funcionarios. Recordemos que mucha gente que acompaña a Yunda no tiene experiencia en el sector público y no tiene experiencia en la ciudad. Entonces siempre son unos meses de un poco aprender la ciudad y demás. Y se trabaja con un presupuesto que viene aprobado del año pasado. Sin embargo, de ello se espera que los primeros meses también sean señales de hacia dónde va una administración, ¿no es cierto? Un poco que tengamos más claro de cuál es la visión del alcalde Yunda para la ciudad, de cuáles son las decisiones que se van a tomar, de cuál es el camino que va a seguir la ciudad. Y yo diría francamente que lamentablemente en estos meses, más allá de algunas señales muy puntuales, no hemos conocido todavía y no tenemos una idea clara de qué es lo que el alcalde Yunda está buscando para la ciudad. Y más allá, insisto, de que existan algunas señales, del tema del corredor metropolitano, que ya lo hablaremos aquí, es importante. Todavía los problemas más profundos de la ciudad y los del día a día están intocados, y no solo intocados en términos de una gestión específica, sino también de un pronunciamiento respecto de las nuevas autoridades, de qué es lo que se va a hacer para resolver los problemas más acuciantes de la ciudad. ¿Cómo valora este año en su conjunto, Carlos Páez? Ahora sí, formalmente, buenos días. Yo coincido en que un tema de transición siempre es complicado, existen ritmos que tienen que aprenderse, existen temas que quedan pendientes y algunos otros que implican una nueva reflexión, porque por más que exista algunos miembros del Consejo, por ejemplo, que repiten en esta función, la gran mayoría son personas que entran por primera vez, algunos otros que fueron concejales anteriormente, pero creo que, como dice Daniela, efectivamente no se puede pedir que hayan soluciones y que se concreten todas las propuestas que se hicieron durante la campaña, pero que al menos se den algunas señales, y me parece que ya son 7 meses y medio, es decir, ya no es tampoco los primeros 100 días que estamos valorando. En 7 meses y medio me parece que
Hay, si bien algunas señales, y más bien algunos golpes, porque me parece que el alcalde tiene esta virtud de haber sido comunicador, algunos golpes mediáticos importantes, por ejemplo, su posición respecto al tema de la Reina de Quito, al tema de los toros, es importante. Creo que el hecho de la política comunicacional es un cambio significativo respecto a la gestión anterior. Es evidente que hay una menor gasto, menor desperdicio, diría yo, en publicidad, y esto creo que le hace bien a la ciudad. Y existen también algunas indicaciones de por dónde se quiere ir, y estas me parece que son las que yo quiero poner en el tapete. Por un lado está el tema del corredor metropolitano, que efectivamente es una iniciativa muy destacable, pero por otro lado están decisiones que no abundan respecto a qué hacer con lo que ya está planteado. Le pongo un ejemplo, el tema de la concepción alrededor del viejo aeropuerto de Quito. 5 años que la administración Rodas no puso un dedo sobre ese tema, no avanzó 1 milímetro respecto a la consolidación de este nuevo espacio de desarrollo urbano, y que ahora, por ejemplo, ha sido dejado de lado, ni siquiera es mencionado en los planes municipales. De acuerdo, ya lo vamos a profundizar. A ver, quiero dividir el año en dos, porque claro, insisto, es un año de transición. De enero hasta el 13 de mayo, la administración Rodas, ¿cómo cerró sus 5 años de gobierno municipal Mauricio Rodas, Daniela Chacón? Esos 5 meses últimos. A ver, yo creo que lamentablemente uno de lo que vivimos en los últimos meses de la administración de Rodas fue la realización de la falta de concreción de una serie de no solo de promesas de campaña, sino de decisiones importantes que había que tomar en aras de mejorar los servicios de la ciudad y la planificación de la ciudad. Es decir, quedó pendiente y sigue pendiente hasta ahora el tema de la definición de la tarifa del transporte público y los avances que se tenían que dar para avanzar con la concesión del metro, con la reestructuración de las rutas y frecuencias. Recordemos que el tema del metro es la inversión más importante de la ciudad y ha sido algo que ya viene acarreándose por 3 administraciones y que cada una tenía que tomar decisiones muy específicas al respecto. Yo diría que en eso la administración Rodas sí nos quedó debiendo, porque se quedaron, yo diría, los últimos 5 meses se quedaron pendientes muchas decisiones que podrían haber facilitado de alguna manera una transición en los siguientes 7 meses del año 2019 hacia los temas, como decía antes, más acuciantes, ¿no? El tema del transporte público, creo que es uno de los temas más acuciantes, algo que también fue una preocupación nuestra en el Consejo con Carlos y otros miembros, la gestión de algunas de las empresas públicas que nos preocupaba, la empresa de pasajeros, la empresa de obras públicas, nada de eso se hizo entre enero y mayo. Varias de esas cosas quedaron muy pendientes, ya también en términos, y eso pues también habrá que valorarlo en ese sentido, de que venía una nueva administración, y qué decisiones valdría o no la pena tomar en los últimos meses. Yo considero que habían algunas decisiones que eran necesarias y que de hecho hubiesen facilitado una transición como estas que estoy mencionando. Y lo que sí vimos en los últimos meses de Rodas, diría yo, Carlos algo lo mencionaba, nos inundaron de propaganda sobre labores hechas y sobre obras cumplidas, que yo creo que más bien abonaron a una sensación de que se trataba más de un marketing político que realmente unas acciones muy específicas en favor de la ciudad, ¿no? Entonces creo que fueron meses que lamentablemente no terminaron de cerrar bien algunas de las cosas positivas que tuvo la administración Rodas, como todas las administraciones. Si tienen cosas negativas y positivas, yo creo que se hubiese cerrado mejor la administración pasada si es que se tomaban esas decisiones que, si bien son difíciles, eran importantes para que la nueva administración no tuviera que repensar una serie de cosas que ya no eran necesario repensar, y que se siga la marcha de la ciudad sin tener que volver a empezar de cero. ¿Coincide con esa visión, Carlos Páez? Sí, yo creo que la tarifa del transporte público sin duda es uno de los pendientes quizás más sentidos. Creo que este tema había que abordarlo. Lamentablemente era imposible que lo aborde los últimos 5 meses, creo yo, ¿no? Por un tema político fundamentalmente. Pero fíjese, yo creo que es un tema represado por largo tiempo, y ahí digamos que no fue responsabilidad exclusivamente de Rodas, sino también del Consejo, porque efectivamente se convocó a sesiones y no hubo quórum y no hubo voluntad política. O sea, asumen esa autocrítica ustedes como concejales como miembros del Consejo, de digamos, en términos individuales. Yo nunca hizo. falté a una sesión del Consejo, y peor sobre un tema tan relevante como ese, pero en términos de como cuerpo colegiado creo que es un pendiente importante.
Yo creo que otro tema que dejó la administración Rodas, digo que además fue una administración que en los últimos tiempos lo que hizo fue exacerbar sus anteriores síntomas, de la desorganización, de la falta de cabeza, de la falta de visión estratégica, de la falta de conducción respecto al sentido de las empresas públicas. El caso de Maceo me parece que es bastante sintomático. La administración Rodas dejó a la ciudad una herencia tremendamente difícil, que fue un contrato de provisión de los recolectores de basura y supuestamente de mejora de la empresa de Maceo, que lo denunciamos en su momento y fuimos muy firmes, críticos respecto a esa decisión. Es un contrato carísimo desde mi punto de vista, lesivo para los intereses de la ciudad, que lamentablemente sigue estando vigente y habrá que encontrar las fórmulas legales para resolverlo. Creo que, como usted dice, los últimos 5 años no podía tomar decisiones que comprometan, digamos, a la nueva Los últimos 5 administración. meses. 5 meses, perdón. Que pudo haber tomado durante los 4 años y medio que tuvo. Sí. Ese Pero es el yo tema. creo que sí tomaron decisiones que y se dejaron de tomar decisiones respecto a problemas creados por la propia administración Rodas. Le voy a poner 2. Uno es el de la solución, entre comillas, Villalba-Yasamín. Ese fue un contrato fracasado de parte de la administración Rodas, que genera un conflicto para la ciudad porque es un instrumento legal que está vigente con la empresa china CRBC, me parece que se llama, y que sin duda está condicionando la posibilidad de una alternativa más razonable sobre la conectividad de Cumbayá y Tumbaco con Quito. Este tema, que evidentemente fue un craso error de la administración Rodas, no se aprovechó este tiempo para subsanarlo y por tanto es una pelota que sigue boteando en la cancha de la actual alcaldía, sumado al tema de Maceo, y vuelvo y le insisto, algunas decisiones respecto al futuro del transporte público que no solamente tienen que ver con la tarifa, sino otras, por ejemplo, el sistema automático de recaudo, por ejemplo, los contratos para las cooperativas y compañías privadas que brindan esta parte del servicio. Este tipo de decisiones que entiendo yo no pueden tomarse de la noche a la mañana, pero pecó la administración Rodas en no dejar al menos mejor atendidos estos problemas creados por la propia administración, creados por su propia gestión al frente del municipio, que me parece a mí podían haber generado un escenario menos complejo que el que tiene que enfrentarse actualmente. Rodas se fue el 14 de mayo, ese día asumió Jorge Yunda Machado la alcaldía. Daniela Chacón decía hace minutos, y con eso también coincidió Carlos Páez, 7 meses después del inicio de la nueva administración municipal no tenemos un norte claro. ¿Qué podemos destacar de las decisiones adoptadas por el alcalde Yunda en estos primeros 7 meses de gestión, que vienen a ser los 7 últimos de este año? Creo que hay 2 cosas que ya se han mencionado aquí. La una es, en efecto, estos golpes mediáticos específicos alrededor de algunas de las supuestas tradiciones de la ciudad. El tema de ya se mencionaba aquí, el tema de los toros, el tema de la Reina de Quito. Es decir, yo creo que esas cosas, si bien son relativamente simbólicas en términos de una declaración y una decisión, creo que es importante hacia lo que la ciudad se proyecta, ¿no es cierto? O sea, la ciudad ha sido un centro de lucha feminista. Aquí realmente se vive y se siente esa lucha que tenemos las mujeres por la igualdad de nuestros derechos. Entonces creo que son decisiones importantes y creo que la ciudad tiene que ir avanzando en ese sentido. Me parece también que el estilo del alcalde Yunda, comparándolo con el estilo del alcalde Rodas, del exalcalde Rodas, es muchísimo más cercano, ¿no? Sí se siente un alcalde que es un poco más cercano, sí se siente un alcalde que de alguna manera está un poco más conectado con su gente, que se lo siente, que uno se puede acercar, por así decirlo. En ese sentido, creo que es importante tener un alcalde que le sea simpático a uno, ¿no es cierto? Y en eso me parece que el alcalde Yunda ha dado algunas buenas señales. Y creo que lo del corredor metropolitano es una señal importante, más allá de que esto sea una planificación que se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, desde que se concibió el metro de Quito, ya se pensaba en la importancia del desarrollo
urbano, de espacio público y de movilidad sostenible que se debía tener alrededor de las estaciones del metro, y creo que avanzar hacia la institucionalización de esa planificación a través del concurso que luego vendrá con la aprobación de ordenanzas y demás acciones específicas, creo que es una señal muy positiva para que las decisiones que se vayan tomando alrededor del desarrollo del metro, del desarrollo urbanístico alrededor del metro, se mantengan en el tiempo, que eso es muy importante. Y francamente, Fabricio, me quedo ahí. Es decir, creo que uno de los temas, al menos que a mí más me ha preocupado, ha sido una suerte de inercia en estos meses respecto de decisiones que van a marcar la administración de Yunda. Es decir, hay cierto tipo de cosas y decisiones que hay que tomar, específicamente el tema del transporte público. Eso iba a decir, el tema del metro. El tema del transporte y todo el sistema de transporte alrededor del metro. Yo digo el tema del transporte público en general. En la anterior administración, en el anterior Consejo Metropolitano, aprobó 2 ordenanzas que creo yo son muy importantes. La una es la de movilidad sostenible, la promoción de la caminata y la bicicleta, y la otra es la de el mejoramiento de un sistema de transporte público en general. Y entonces si no se toman las decisiones difíciles respecto de la relación con las cooperativas de transporte, respecto de lo que hay que hacer para que el metro funcione y sea sostenible en el tiempo, seguimos propiciando y seguimos de alguna manera profundizando un modelo caduco, Fabricio y quienes nos escuchan, que es el modelo del vehículo particular. Es decir, la tasa de crecimiento de compra de autos en Quito, a pesar de la crisis económica, no baja. Es decir, se sigue comprando la misma cantidad de autos cada año. Al ritmo al que vamos en el 2030 vamos a tener alrededor de 1 millón de vehículos en la ciudad. Una ciudad que ya de por sí tiene algunas complejidades en su movilidad. Entonces, es en este momento, ¿no? Los primeros meses, el primer año, por así decirlo, que ya se acerca de manera estrepitosa, es el año para tomar esas decisiones que van a marcar la administración Yunda. Entonces, como digo, más allá de algunas señales positivas muy puntuales, yo sí siento que aún no se asienta esta administración y que no tenemos una idea clara de cuándo se van a tomar esas decisiones y de qué es lo que piensa el alcalde al respecto. Daniela Chacón dice, ingeniero Carlos Páez, se siente una suerte de inercia. ¿Coincide con esa visión? Sí, penosamente sí, en temas trascendentes como el de la movilidad que está puesto en el tapete. Yo estuve recientemente en un evento público que se organizó en Escuela Politécnica Nacional sobre el tema del transporte y tuve la oportunidad de escucharle al secretario de Movilidad, por ejemplo, y él era enfático en señalar que uno de los pilares para resolver o para manejar de otra manera el tema del transporte público tenía que ver de la relación con las cooperativas y compañías. Ahí está señalado ya desde hace algún tiempo la necesidad, y yo he sido insistente, o fui insistente en aquello en el Consejo, de revisar los contratos de operación que están en los archivos de la Secretaría de Movilidad y que establecen nuevas reglas de juego. Sobre ello, más allá de la declaración, efectivamente en estos 7 meses y medio no han habido señales de que se esté efectivamente discutiendo este tema y planteándose como una alternativa concreta a esta situación. Y lo digo porque a veces se piensa que el tema del transporte se resuelve exclusivamente con la tarifa, siendo un elemento trascendente. Me parece que no puede reemplazar un conjunto de otras decisiones que tienen que ser tomadas. Y le voy a poner otro ejemplo que puede parecer cotidiano, pero que a mí me resulta fundamental. En el tema de la prioridad para el transporte público, un elemento central en el que basa el sistema de transporte público de Quito, su funcionamiento, es en la vigencia de los corredores, que atienden más o menos una tercera parte de la demanda. He sido testigo y sigo denunciando en redes penosamente, y lo seguiré haciendo, el hecho, por ejemplo, de que los propios agentes de tránsito alientan la invasión del carril exclusivo, o los propios agentes de tránsito y respetan los ciclos semafóricos para dar prioridad al flujo transversal de los vehículos particulares, permitiendo, ¿no es cierto?, que se encolen los buses articulados, demorando y conspirando contra este eje fundamental del servicio. Y señalo esto para justamente demostrar la inercia. Estas fueron, desde mi punto de vista, políticas absolutamente equivocadas y nocivas para resolver el tema, que lamentablemente en el hecho concreto y cotidiano se siguen verificando en las calles de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito no ha provocado ese cambio. Usted se ve
que siguen existiendo denuncias sobre vehículos mal estacionados, estas que yo señalo sobre el irrespeto de las condiciones de funcionamiento del transporte público, que me parece son claros ejemplos de que ahí no existen decisiones en otro sentido. Me parece entonces que este es el reto fundamental, es decir, hay cuestiones que no pueden resolverse en los primeros 7 meses, pero sí hay temas que deben ser abordados y que deberían expresar efectivamente un cambio de timón en la gestión de temas álgidos como este de la movilidad. E insisto en cambio porque lo que se venía haciendo era malo, lleno de omisiones, lleno de situaciones contradictorias frente al discurso en el accionar, y lo que se requiere es ese cambio, y penosamente, más allá de la declaración, no se pueden constatar en los hechos de que existen situaciones como estas. Correcto. Le digo una última, Fabricio. Por favor. El tema del contrato del metro. Contractualmente, el metro debía terminar su construcción en abril del 2019. En abril. Y debía entregarse la obra terminada y probada en lo que competía a la construcción de la obra en noviembre de este año. No se acaba ni siquiera la construcción del metro, se señalan plazos para octubre del 2020. Pero si hasta llevaron autoridades y a la prensa un paseo en un vagón del metro, pues. El culmen de la demagogia, la irresponsabilidad, ¿sí, el circo mediático para el que se prestaron algunos medios y que lamentablemente fue penoso. Pero lo que le quiero decir es que, por ejemplo, respecto a quiénes son los responsables de esos atrasos. ¿Por qué existen esos atrasos? Fíjese que un contrato de la magnitud que tiene el metro establece un régimen de sanciones y multas sobre lo cual no sabemos nada, y me parece que este es un elemento en el que debería demostrarse efectivamente que no hay inercia, que hay la voluntad de modificar las cosas, y esto le digo, más allá de lo que se dice, no se puede ver que efectivamente se esté haciendo. Correcto. Permítame hacer una breve pausa. Estamos en esta charla muy interesante analizando este año 2019 sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de Quito, qué se hizo, qué no se hizo en el manejo de la ciudad. Estamos dialogando con los ex concejales Carlos Páez Pérez y Daniela Chacón. Pausa en la primera hora, no se desconecte de nuestra señal. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Seguimos. Daniela Chacón, ¿tuvimos alcalde o no? Recogiendo cuestiones que se dijeron, sobre todo en las redes sociales. ¿Tuvimos o no alcalde durante los hechos de octubre? A ver, yo fui también un poco crítica de algunas de las cosas que los diferentes alcaldes hicieron en esos momentos críticos para el país. Una de las cosas que yo fui muy enfática fue en señalar, y también lo hice público en mis redes sociales, de que no se requería un alcalde o una alcaldesa que de alguna manera esté asusando a la violencia. Es decir, habían algunos sectores de la ciudadanía que de alguna manera estaban esperando que el alcalde de su ciudad liderara ciertas marchas o que estuviera presente en los espacios de protesta. Yo no creo que esa es la labor de un alcalde, tampoco creo que la labor sea el tomar partido por uno u otro posición que existe respecto de un problema tan crítico como vivimos en octubre. Y en ese sentido creo que la actuación del alcalde Yunda fue positiva, yo lo hice notar en mis redes sociales en ese sentido. Sin embargo, sí creo que hubo una ausencia respecto de
qué hacíamos en la ciudad, qué podía hacer la ciudad. Es decir, yo no creo, insisto, que el alcalde debió poner a disposición la Agencia Metropolitana del Tránsito o la Policía Metropolitana. Rodas tenía que tomar partido. Tenía que tomar partido, Yunda tenía que tomar partido durante los hechos de octubre. Yo no creo que un alcalde esté llamado a tomar partido, esa es mi posición personal. Yo lo que creo, porque yo creo que eso puede abonar a los conflictos. Y lo peor que se puede hacer, más aún siendo alcalde de la capital, que es el espacio y el escenario de la protesta, ¿no es cierto? Es decir, nosotros siempre vamos a hacer escenario de protesta, somos la capital. Y en ese sentido yo no creo que uno deba, por ejemplo, propiciar, cerremos los puentes, cerremos las entradas. Es inevitable recordar el papel que tuvo Maguad en el año 97, o el papel que tuvo Roque Sevilla en el año 2000, o el papel que tuvo el general Moncayo en el año 2005 cuando cayó Gutiérrez. Y seguramente mucha gente comparó ese papel protagónico de los mencionados exalcaldes con el papel del doctor Yunda este año. Hay esta idea con la que yo personalmente discrepo, de este sentido de que el alcalde de la ciudad capital necesariamente tiene que tomar postura política sobre absolutamente todo, como una suerte de proyección inclusive hacia la presidencia. Ya hay estos sueños de que si se es alcalde de Quito de manera exitosa se puede llegar a la presidencia. Yo creo que uno de los liderazgos más importantes que le hace falta a la ciudad es un liderazgo de ciudad, obviamente enmarcado en la política nacional, porque no se puede ignorar eso, porque además somos la capital y somos el escenario del conflicto, de la protesta, y siempre lo seremos, independientemente de quién esté en la alcaldía y quién esté en el gobierno nacional. Siempre van a haber posiciones encontradas con los ciudadanos y las diferentes posiciones y acciones que toma la gente. Sin embargo, creo que lo que le falta a Quito, y lo que le falta a Quito hace mucho tiempo, y esto no es solo de Yunda, esto es un tema de hace muchos años, es una presencia de ciudad. Es decir, ¿qué es lo que Quito tenía que hacer para enfrentar estas horas complejas para la ciudad? Y yo creo que en ese sentido el alcalde sí estuvo muy ausente. No lo sentimos como un líder de la ciudad de Quito en un momento complejo, en un momento de tensión, en un momento en el que de alguna manera los ciudadanos que estábamos ya sea en las calles o que estábamos en la casa o que estábamos preocupados, queríamos ver un norte que no lo vimos. Correcto. En el gobierno nacional y tampoco lo vimos en la ciudad. Carlos Páez, Jorge Yunda debía tomar partido durante los hechos de octubre. Digamos que como alcalde tenía dos responsabilidades. La una, digamos, que es liderar el aparato burocrático, el aparato institucional en términos de garantizar que la ciudad en momentos críticos como los que vivimos pueda funcionar con relativa tranquilidad. Me refiero a la recolección de desechos, me refiero al funcionamiento de los sistemas semafóricos, los agentes de tránsito. Pero vamos al rol político. Pero el otro me parece que es el rol político. El rol político. Y en ese rol político yo personalmente creo que sí distó el alcalde de lo que se esperaba de él. Me parece que la ciudad estuvo convulsionada, existía, y las encuestas así lo repiten, una clara definición, una clara mayoría contraria no solo al contenido de las medidas tomadas por el gobierno, sino también a la forma como se lo hizo, de manera absolutamente inconsulta, absolutamente sorpresiva, e incluso con decisiones evidentemente ilegales, al punto de que los responsables de habérselas tomado tuvieron que dar paso atrás. Y pongo como ejemplo el caso de la subida de los pasajes. El caso de la subida de los pasajes es una responsabilidad exclusiva, según dice la ley, de los gobiernos autónomos descentralizados. Y fíjese que y la tomó el gobierno la central. Agencia Nacional de Tránsito, fruto de una negociación política a espaldas de la gente, tomó de la noche a la mañana la decisión de elevar los pasajes sin ningún respaldo legal, al punto que tuvieron que retroceder. La propia Agencia Nacional de Tránsito tuvo que modificar su resolución original antes de que se deroguen las medidas, me refiero, de tomar la decisión de modificar el alcance y el contenido de su primera inconsulta e ilegal resolución de elevar los pasajes a nivel nacional. Yo creo que frente a ello el alcalde debía haberse pronunciado. Me parece que se espera que un jefe de gobierno de la ciudad capital además lo haga, en el sentido de sintonizarse con el sentimiento mayoritario de la gente, que era efectivamente rechazar no solo el contenido, insisto, sino la forma en la que fueron tomadas estas medidas económicas. Después lo que me parece es que ha existido esta relectura que normalmente ocurre, sobre todo de quienes tienen la posibilidad de estar en los medios y de a través de ello tratar de generar esta nueva historia y esta nueva lectura, es de que el problema de
octubre fue un ataque de los indígenas al hecho patrimonial de la ciudad, me parece que esa es una lectura absolutamente falsa. Lo que existió fue un verdadero levantamiento popular que fue disparado, digamos, por el movimiento indígena, pero al cual concurrieron amplios sectores de la propia ciudad de Quito, y en esto yo quiero ser enfático porque se ha dicho este discurso racista, clasista, de que vinieron los indios a dañar Quito, cuando primero Quito tiene una significativa población indígena, y segundo porque las movilizaciones de octubre, y lo digo como testigo de haber estado en ellas, cobijó y convocó a innumerables sectores de la propia ciudad de Quito que legítimamente, como lo hemos hecho en el pasado, expresamos una posición respecto al gobierno. Frente a ello, es decir, como actor político, como jefe del gobierno de la ciudad, creo yo que el alcalde Yunda quedó debiendo, y en esto me parece que puede haber sido, ¿no es cierto?, los hechos de que ocurrió muy temprano en el cambio de gobierno, la propia oposición y la propia necesidad de legitimarse del alcalde Yunda frente a los sectores de poder que de alguna manera reprimió el que pueda pronunciarse efectivamente, pero en todo caso, si usted me pide una valoración, pienso yo que el alcalde debía haber tenido un rol político más protagónico y más importante en ese ámbito. Quiero pedir a Daniel una opinión sobre lo que señalaba Carlos Páez respecto de las protestas de octubre. Cómo algunos sectores tienen diversas interpretaciones. ¿Coincide usted con la visión que tiene Carlos Páez? Yo coincido en que fue un levantamiento popular amplio, que en efecto fue iniciado por el movimiento indígena, al que se sumaron muchos sectores, y lo vimos en Quito. Es decir, mucha gente de los diferentes barrios quiteños salió en una clara protesta a una decisión absolutamente inconsulta. Yo en eso también he sido muy enfática en señalar que una decisión de la naturaleza de eliminar el subsidio a los combustibles, que lo venimos acarreando por 40 años aproximadamente, no se puede tomar de esa manera inconsulta, de esa manera además sin una explicación clara, teniendo además el conocimiento absoluto de que esto iba a pasar. Entonces yo sí creo que no es un tema de que los indígenas vinieron a destruir nuestra ciudad, y más bien a mí una de las cosas que me ha preocupado, y en eso por ejemplo también reclamo un liderazgo del alcalde de la ciudad, es que este tipo de situaciones y la falta de pronunciamientos y la falta de un liderazgo de ciudad hace que se vayan profundizando esas fracturas sociales que tenemos. O sea, la fractura social que evidencia octubre, que además se evidencia en Quito. Decir, también, o sea, se evidencia en el país, pero se evidencia en Quito específicamente, en una ciudad tan diversa que tiene también estos contrastes socioeconómicos, estos contrastes de inclusión, en la que en efecto vemos que hay una sociedad que está dividida y que reclama un liderazgo unificador de la ciudad. Yo creo que eso también ha faltado, y a mí me preocupa de sobremanera que como esta tensa calma, por así decirlo, que no se ha resuelto el problema que llevó a las manifestaciones de octubre, y que no se resuelve con derogar el decreto, ¿no es cierto? Y con establecer un supuesto diálogo al respecto. Creo que la preocupación para Quito es que somos una ciudad fragmentada, somos una ciudad dividida, y que sobre eso también se debe trabajar. Ahora, yo no tengo dudas que el próximo año 2020, y ya vamos a hablar en los últimos minutos que nos quedan sobre la proyección de 2020, no tengo dudas que en 2020, después del 14 de mayo, se va a activar uno o varios procesos de revocatoria del alcalde Yunda. De hecho, ya en octubre anunciaron algunos sectores. Carlos Páez, ¿usted qué opina sobre esa posibilidad de que se active un proceso de revocatoria sobre Yunda para el próximo año, ya proyectándonos de cara al siguiente año? A ver, clarísimamente ahí me parece que subyacen estas evidencias de la fragmentación social. Yo no creo que esto debe ser ocultado. Existe una posición racista y clasista respecto al alcalde Yunda, esto es clarísimo. Por encima de sus aciertos o omisiones o por errores. encima de su propia gestión como alcalde, existe en algunos sectores de la ciudadanía un rechazo por la condición del alcalde Yunda, de ser una persona de provincia, de ser una persona perteneciente a los sectores populares. Yo creo que ocultar esto no es contribuir a que no se la diga, sino más bien ser cómplice de estas actitudes absolutamente obsoletas
racistas y clasistas que están atrás de Yunda. Y uno puede ver esto en las redes sociales y por tanto me parece que hay que señalarlo. Lo otro, creo que sigue existiendo en Yunda esta dicotomía entre el correísmo y el anticorreísmo, que se expresa también en algunos sectores que no perdonan su militancia pasada, en el caso del alcalde Yunda, y encuentran cualquier pretexto para exacerbar esas posiciones. A mí me parece que los procesos de revocatoria, que son legítimos, están señalados en la Constitución de la República. En este caso particular, creo que están atravesados también por estos odios, por estas filiaciones políticas y por estas cuestiones, digamos, por estos atavismos del racismo y el clasismo que existen en la ciudad. Este me parece que es un tema. El otro tema creo que es mayo del 2014 marca ya el escenario electoral nacional. Esto es también... Mayo del 2020. Mayo del 2020, perdón. Después del 14 de mayo del 2020. Sí, esto marca ya el escenario electoral. Entonces ahí fíjese usted que la gente va a empezar a plantearse también el tema de la crítica a la alcaldía, no desde la perspectiva de la ciudad, y esto es un tema que yo coincido con Daniela, me parece que le hace daño al gobierno de la ciudad, a la marcha de la ciudad, el que no se logre establecer esta diferencia entre lo que significa el escenario político electoral nacional y el hecho de que la alcaldía de Quito se juega como un peón dentro de ese tablero y no en sus propias valoraciones y en las propias lógicas. A mí lo que me parece es que hay que verificar que efectivamente se vayan cumpliendo los problemas trascendentes de la ciudad. Fíjese que no hemos conversado en detalle de aquellos porque Quito es capital de la República y no puede estar ausente de ese debate. Claro, es el centro político. Pero es el hecho también de que Quito tiene sus propias dinámicas, sus propias necesidades, sus propias lógicas de gobierno que es necesario que esta alcaldía tenga la posibilidad de ejercerlas, que el Consejo se dedique a ellas. Esto creo que es otro tema trascendente. En el Consejo de Quito hay actores políticos con intereses nacionales y por tanto muchas veces eso es difícil de abstraerse. Correcto. Así es que este escenario que usted plantea me parece que es probable, yo lo veo con estos riesgos y creo que más bien lo que hay es que cultivar la posibilidad de que haya gobierno en una ciudad y que se pueda discutir la política pública de Quito en los espacios institucionales para ello. Correcto. En los minutos que nos quedan, me quedan 10 minutos, exploremos rápidamente los retos del próximo año. Daniela en su primera intervención ya había mencionado algo, lo del corredor metropolitano. ¿Ese es un reto para el 2020? Bueno, creo que el corredor metropolitano ha iniciado y para quienes nos escuchan es este concurso alrededor de cómo se debe planificar el desarrollo urbano, de movilidad, de espacio público, alrededor de las estaciones del metro. Esto tiene que avanzar en la medida en que el metro debe avanzar también hacia allá. La licitación de su concesión, la estructuración de todo el sistema de transporte alrededor del metro. Ese es el principal reto más que el corredor metropolitano, porque además la planificación del corredor de alguna manera es de mediano plazo. Y yo creo que ese es uno de los retos del transporte público que lo hemos mencionado aquí, y en general toda una política alrededor de la promoción de la movilidad sostenible. Esto me parece que es una de las cosas más importantes. A mí realmente me frustra, voy a ser muy franca en ese sentido, de que anunciamos como una gran obra la repavimentación de las vías, mientras que las aceras continúan intocadas, ¿no es cierto? Mientras que las aceras siguen siendo como la última rueda del coche, por así decirlo, cuando hay la mayor cantidad de quiteños que se mueven en transporte público, que somos alrededor del 70%, pues estamos caminando por las calles continuamente, ¿no es cierto? Entonces creo que el tomar acciones y el orientar los presupuestos hacia la promoción de una movilidad más sostenible, de mejorar el sistema de transporte público. Vemos que los buses mismos del Ecovía, que estamos aquí al frente, ustedes que son vecinos del Ecovía, realmente esos buses ya necesitan una renovación urgente. Entonces me parece que esas son las prioridades que no estamos viendo. Y yo pondría otra sobre el tapete, que es un tema muy complejo para la ciudad, que es el tema de la migración, el uso del espacio público, el comercio informal y el desempleo. Es decir, aquí nosotros estamos uniendo una serie de factores que no los puede resolver la ciudad por sí sola, que se requiere del apoyo del gobierno nacional. Pero el desempleo es un problema social, ¿no? Así es. Y eso la ciudad no lo puede hacer sola, pero es ahí donde se reclaman la visión y el liderazgo
de un alcalde que se preocupe por su ciudad y por los problemas de su ciudad, más allá de la política nacional, en los cuales se le demanda al gobierno nacional y se coordina con el gobierno nacional para tomar una serie de decisiones que permitan justamente el buscar un horizonte y que la gente en Quito tenga una idea de que la situación va a mejorar. Es decir, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos como país en general y como ciudad específicamente es esta desesperanza del futuro, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Hacia dónde vamos como ciudad? ¿Qué tipo de ciudad me proyecto yo, que soy joven, universitario, que me voy a graduar? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? O joven que no puedo tener acceso a la universidad. Bueno, ¿qué es lo que la ciudad me ofrece a mí para poder tener una vida productiva y una vida social también en la ciudad? Entonces me parece a mí que ese es otro de los problemas que también está sin tener una política, todo el tema de los centros comerciales del ahorro, que en su momento los comerciantes que estaban en la famosa calle Ipiales y demás, y que luego fueron ingresados, por así decirlo, a estos centros comerciales del ahorro, son modelos caducados, Fabricio. Ya han pasado 20 años y no están funcionando. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos planteando como una política en la ciudad para revisar esos modelos caducados de nuestra ciudad que funcionaron en su momento, pero que 20 años después claramente no están funcionando? Y todo esto está alrededor del comercio autónomo y el comercio informal en la ciudad. Carlos Páez, son retos para el próximo año, en 2020, en Quito. A ver, yo creo que hay que ponerlo también en contexto. Me parece que el país enfrenta el desafío de este poner en riesgo el régimen de derecho. A mí me parece que, por ejemplo, las últimas declaraciones del ministro de Defensa son temas que no podemos nosotros soslayar. Esto de que los conflictos políticos tienen que resolverse con mano militar, claro, y no en el hecho político. Y me parece es una declaración desafortunada, totalmente. Y que además está lleno de aquello, las señales que ha dado muchos voceros del gobierno nacional y que se expresan, por ejemplo, también en el hecho de esta prisión ilegal a la que fueron sometidos 3 dirigentes políticos, y que ahora yo soy parte de quienes vemos con profundo contento el hecho de que la justicia haya dado una muestra de independencia y de respeto al régimen de derecho. Creo que la libertad del Virgilio, de la Paola y del Cristian González es un hecho que como sociedad deberíamos nosotros valorar en esta lógica de defensa del Estado de Derecho, que me parece que es un desafío de la ciudad capital. Después, como ciudad, existen efectivamente los temas que ha señalado Daniela, yo coincido con ellos. Creo que es necesario sembrar el futuro del desarrollo urbano de la ciudad. El corredor metropolitano aparece como una idea de un asesor ad honorem, entiendo yo, del alcalde de Quito, pero no veo yo que esté vinculada realmente con el ejercicio del gobierno. Y esto de que son temas a mediano plazo obligan a que existan decisiones en el corto y en el cortísimo plazo que sean coherentes y consistentes con aquello. Y a mí me parece que el incentivar la ocupación del espacio público, del espacio urbano con fines residenciales, subocupado o desocupado, ese me parece que es el desafío estratégico de la ciudad. Y ello tiene, por ejemplo, concreción en la política de impuestos prediales. Habrá que ver cuál fue la resolución del Consejo respecto al tema de los predios. ¿Cómo se va a gravar a todos los terrenos desocupados de este corredor metropolitano, por ejemplo? O sea, entiendo que el valor del predio se mantiene tal cual para el 2020. Y las tasas de, digamos, de cobro del impuesto predial también. ¿Cuál es el incentivo para no mantener terrenos de engorde en zonas generosamente provistas de servicios que podrían implicar el desarrollo urbano y residencial de la ciudad, para no seguirnos expandiendo hacia los valles orientales o hacia las laderas del Pichincha o hacia los cantones circunvecinos en el sur y en el norte? Este me parece que es el desafío. Y vuelvo e insisto, no solo es la buena idea del asesor, sino son las decisiones de gobierno que tienen que ser concretadas y que tienen que ser expresadas en el hecho cotidiano. Y dentro de ello, sin duda, el 2020 creo que debería ser el año en el que empiece a funcionar el metro. Y el metro no, y esto aquí en estos propios micrófonos lo he referido insistentemente, no como una solución única, sino como parte del sistema integrado del transporte público. Es decir, este es otro gigante desafío para la ciudad y su gobierno.
cómo va a funcionar el metro, cómo se va a reorganizar el sistema de transporte público, cómo se van a incorporar los temas estos del sistema automático de recaudo, la reorganización de rutas y frecuencias, por ejemplo, de cooperativas y compañías, cómo se va a vincular ello con el hecho de la movilidad no motorizada, por ejemplo. Yo veo también con profunda pena, aunque no a veces es un hecho tan relevante, lo de la bicicleta pública, la situación calamitosa que tiene la bicicleta pública, que cuando la inauguramos en el 2012 y en el 2013 fue resaltado a nivel internacional como un modelo y como un ejemplo de qué hacer en este sentido. ¿Se perdió ese proyecto? Prácticamente en cero. Rodas no solamente que dejó que le roben bicicletas sin sancionar a los responsables de aquello, sino que un cúmulo de decisiones equivocadas, costosísimas para la ciudad, pusieron el sistema prácticamente en su defunción y actualmente no existen cambios sobre ello. Entonces creo que desarrollo urbano y movilidad son los retos, y yo también quiero sumarme a esto que dice Daniela, los desafíos sociales, los temas de la migración, el empleo. Y quiero referirme a aquello, aunque es un problema social y mucho tiene que ver el gobierno nacional. Y no es responsabilidad exclusiva de la municipalidad. Por supuesto que no, ni siquiera la mayúscula, pero sí hay decisiones que pueden ser tomadas. Nosotros impulsamos en el Consejo, por ejemplo, una ordenanza para promocionar la participación de la economía popular y solidaria en la compra pública municipal. La economía popular y solidaria es una fuente de democratizar el acceso a los procesos estos de mercado, y como no pueden ser resueltos solamente desde esa lógica, impulsamos esta regulación local en este sentido. ¿Qué hace el municipio respecto al incentivo de la economía popular y solidaria? Coincido en que el tema del comercio informal y el tema de su afectación al espacio público, que ahora ha sido puesto en relevancia por la alcaldía, es un tema de ciudad. ¿Cómo entonces hacemos que el espacio público dinamice también la actividad de la economía popular y solidaria? Ferias productivas en modelos... Sin que eso signifique... un atentado contra el patrimonio, o contra otros que cualquiera usos se ponga ahí en una esquina un puesto para vender legumbres. Claramente no, eso pero está pasando fíjese usted que también existen estas experiencias, como la plaza del Ministerio de Agricultura, la plaza del Consejo Provincial, algunas plazas más bien de relevancia local o zonal en los barrios y en las zonas de Quito, en los valles, es decir, de cómo se puede articular eso con fines productivos también. Es decir, ahí creo que algún aporte se hizo en el anterior consejo. Me parece que los desafíos es revisitar estos temas y ponerse en estas lógicas de que son elementos fundamentales en la construcción de ciudad. Tanto la situación nacional, este contexto de desafío como capital de la República, como también estos otros elementos como ciudad, como espacio público, como espacio de residencia, de trabajo y de actividad de quienes aquí vivimos. Les pido un minutito a cada uno, porque se me terminó el tiempo, un minutito. ¿Cómo valoramos la actuación del Consejo Metropolitano, es decir, los concejales? ¿Cómo valoramos, Daniela Chacón? Un minuto, por favor. Ha sido lamentablemente un consejo bastante ausente, es decir, no se ha visto todavía una acción específica del consejo, una preocupación, por ejemplo, del consejo respecto de temas legislativos que estén pendientes, que se haya presentado, por ejemplo, una agenda legislativa sobre cuáles son las decisiones que el Consejo debe priorizar y hacia cuáles debe trabajar. Creo que esa debe ser la prioridad del Consejo Metropolitano, que se la debe trabajar, por supuesto, conjuntamente con el alcalde, porque así debe ser. Estos protagonismos específicos de concejales en determinados momentos creo que son cosas que a la ciudad no le abonan, sino simplemente el hecho de que se vea una unidad de un Consejo Metropolitano que, más allá de sus diferencias políticas que existen, pueda trabajar por la ciudad, y todavía no hemos visto pronunciamientos del Consejo Metropolitano como tal en términos de su posicionamiento hacia las prioridades que la ciudad debe enfrentar, ni hacia la propia agenda que el Consejo debe tener. Así que yo sí aspiro que para este año 2020 podamos ver a un municipio, porque un poco hay que siempre entender que tanto el alcalde como el consejo son una sola cosa, por así decirlo, en términos de muchas de las decisiones que se deben tomar en el seno del Consejo Metropolitano, que el alcalde lo preside, pero que está conformado por el resto de concejales, y creo que sí valdría la pena en este 2020 que se viene ver esa unidad y entender desde la perspectiva ciudadana
cuáles mismos son las prioridades de esta alcaldía y del Consejo Metropolitano en este año que se viene. Correcto, Carlos Páez. Sí, yo coincido, me parece que es un consejo que todavía no está asumiendo su rol protagónico en lo que le corresponde dentro de la ciudad. La expectativa es que este año 2020 efectivamente puedan verse mayores construcciones en este sentido. Vuelvo e insisto, cada uno en su ámbito de responsabilidad, el alcalde y el municipio en la lógica de la ejecución, de la administración de la cosa pública, de su gestión política, pero el Consejo también en este ámbito legislativo y de la gestión política creo que deben asumir su competencia. En un marco complejo que es esta sociedad y este Quito fraccionado, tenso socialmente, con los pelos de punta por la situación política, pero también reconociendo que existen temas de política pública que pueden y deben ser resueltos en las instancias del gobierno local. Correcto. Ingeniero, gracias por el tiempo. A usted, Daniela, gracias. Aprovecho gracias. para desear un feliz año a todos sus oyentes, a usted mismo, Fabricio, y esperando que este 2020 reflexivamente nos traiga mejores días para todos. Lo propio para usted, Daniela, gracias. De igual Muchas manera gracias. me uno a los saludos de felices fiestas para ustedes y para todos quienes nos escuchan. Igualmente, que tengan un muy feliz 2020. A nuestros invitados, los ex concejales Daniela Chacón y Carlos Páez, con una valoración sobre Quito, lo que nos deja el 2019 y la proyección a 2020. 8 de la mañana con 4 minutos en la primera hora.